Buen día chicos, bienvenidos nuevamente a tu clase de probabilidad y estadística. Después de ver la distribución de frecuencias para datos no agrupados, llegó el momento de abordar la distribución de frecuencias para datos agrupados. Y vayamos entonces a ver en qué consiste. La teoría dice lo siguiente: cuando el tamaño de la muestra es considerablemente grande y los datos cuantitativos son muy diversos, quiere decir que tenemos más de 15 datos diferentes, se debe trabajar con datos agrupados, definiendo las clases que se usarán en la distribución de frecuencia. Como bien veíamos en la tabla de datos agrupados, eran muy poquitos. En los datos no agrupados, perdón, eran muy pocos datos. Vimos el ejemplo de los refrescos y los celulares. Ahora, cuando trabajamos con datos agrupados, cuando son muchos datos, más de 15, y son cuantitativos, que son variables numéricas. Es momento de abordar los datos agrupados. Entonces, de este modo vamos a poder considerar y ordenar los datos, tabulando las frecuencias en sus grupos llamados intervalos de clase, que están compuestos por dos extremos, límite inferior y límite superior. Vayamos entonces a ver cómo se debería de crear la tabla de distribución de frecuencia para los datos agrupados. Como bien podemos apreciar, ustedes están viendo en su pantalla cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. En la primera columna vamos a tener los números de intervalos. En este momento es del 1 a 7, realmente pueden haber más. Después los datos lo vamos que está representado por X. Vamos a tener una columna del límite inferior y una columna del límite superior. Después viene la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. Es así entonces, muchachos, que esta tabla es la que vamos a estar utilizando para datos agrupados. Y vayamos entonces a la teoría. Lo primero que debemos determinar es conocer cuál es la cantidad de intervalos que debemos de tener en nuestra tabla. Y eso lo vamos a lograr por medio de esta fórmula. Esta fórmula ya está definida. K es el número de intervalos. Es 1 más 3.322 por el logaritmo a base 10 de n. ¿Y quién es n? El total de los datos. Entonces, donde K es el número de intervalos, que siempre debe ser un número entero. En caso de que nos dé decimal, debemos redondear hacia arriba o hacia abajo. N va a ser el número del total de los datos. Y log es el logaritmo en base 10. Esto es lo primero que se calcula. Determinar la cantidad de intervalos apropiados. Ve tomando los apuntes en tu libreta. Continuemos. El paso 2, tenemos que calcular el rango de los datos. El rango de los datos se representa con la letra R y es una resta. El dato mayor menos el dato menor. Nos va a dar como resultado el valor de R. El tercer paso, vamos a obtener la amplitud o la anchura de cada intervalo. ¿Cómo se calcula? La fórmula es la siguiente. AC es igual a R entre K, donde R es el rango que previamente se calculó en el paso 2 y K es la cantidad de intervalos que previamente se calculó en el paso 1. El resultado de esta división de R entre K nos dará como resultado la amplitud de la clase. El paso siguiente, que sería el 4, es construir los intervalos. Los intervalos de clase son sus conjuntos numéricos y deben ser excluyentes y exhaustivos. Es decir, si un dato pertenece a un intervalo determinado, ya no podrá pertenecer a otro. El primer intervalo se construye de la siguiente manera. Observen. Habrá que iniciar con el dato menor llamado extremo inferior. En nuestro primer intervalo lo vamos a iniciar con el dato más pequeño de todos, que sería el dato inferior. El otro extremo se obtiene de la suma del dato menor más la amplitud del intervalo, de AC el que calculamos en el paso anterior. Eso nos daría el límite superior. Con este mismo valor se inicia el siguiente intervalo.
Asimismo se le suma c para obtener el otro extremo, que sería el límite superior. Este proceso se repite sistemáticamente hasta completar el total de intervalo. Vamos a estar repitiendo esta operación hasta llegar al final de los intervalos. Recuerden, empezamos con el dato menor y le vamos a sumar la amplitud de la clase. Límite inferior, le sumamos amplitud de la clase y vamos a encontrar el límite superior. Y ese dato con el que terminamos el límite superior, vamos a empezar el siguiente intervalo. Muy bien. Es importante saber que estos intervalos de clase deben estar definidos por límites que permiten identificar plenamente si un dato pertenece a uno o a otro intervalo. En esta ocasión, nosotros vamos a utilizar semicerrados. Y aquí lo represento con un corchete y con un paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que mi dato X es mi límite inferior y mi dato Z es mi límite superior. El dato que yo encuentre con el límite superior ya no va a pertenecer aquí, sino va a pertenecer en el siguiente intervalo. Por eso se le llama semicerrado. Si hagan de cuenta que Z es 5, ya el Z ya no lo voy a contemplar para que me sumen a frecuencia, sino me va a sumar en el siguiente intervalo. Tal vez ahorita es un poquito complicado, pero en cuanto resolvamos la tabla, vamos a entender de qué les estoy mencionando. Ok, continuamos. El paso 5 es la obtención de la marca de clase. La marca de clase es el punto medio de los intervalos. ¿Cómo se obtiene? Límite inferior más límite superior. Todo eso dividido entre 2. Y de ese modo ya obtendremos la marca de la clase. Muy bien, chicos, vayamos entonces a poner a prueba toda esta teoría resolviendo un ejercicio práctico. Dice el ejercicio: un grupo de estudiantes del quinto B del plantel 35 realizó un estudio en su colonia del ingreso total por familia de una quincena, de cual se obtuvieron los siguientes datos. Me proporcionan los datos, son 60 datos de los que perciben las familias a la quincena. Cada familia, o sea, se entrevistaron a 60 familias y estos fueron los resultados, 60 datos que tienen que ver con lo que perciben a la quincena. Ya que se obtienen todos los datos, se recomienda ordenarlos de mayor a menor. Ojo, si observamos aquí están revueltos, no están ordenados, entonces los tendríamos que ordenar. Y vayamos a la siguiente lámina. Miren, ok. El paso 1 me dice determinar la cantidad de intervalo. Recordemos que eso se hace con K. K es igual a 1 más 3.332 por el logaritmo a base 10 del total de los datos. Quedaría del siguiente modo. Así. Si lo calculamos, si hacemos esto en la calculadora o en el Excel, nos daría como resultado de forma directa 6.90. ¿Y qué nos decía la teoría? Que tenemos que redondear, ya sea hacia el siguiente o hacia el menor. Como en este caso se aproxima más a 7, redondeamos a 7. Entonces K tiene un valor de 7. La cantidad de intervalos para mi tabla sería de 7. Ok, solamente resolvimos la operación. El siguiente paso, que es el paso 2, vamos a calcular el rango de los datos. Recordemos que esto es una resta. Es el dato mayor menos el dato menor. Entonces, el dato mayor de todos esos, esa tabla es 87,000. Menos el dato menor de esa tabla fue 1000. Quiere decir, como 87,000 menos 1000 nos queda como resultado 86,000. Entonces, eso es el valor de R, el rango 86,000. Paso 13. ¿Cómo vamos a obtener la amplitud de cada intervalo? O la amplitud de la clase, anchura de clase, es igual a R entre K. Recordemos que el valor de R quedó siendo 86,000 y el valor de K 7. Vamos a dividir 86,000 entre 7, nos da como resultado 12,285.7.
¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos redondear. ¿Y a cuál se redondea? Al siguiente, que quedaría como total 12.286. Ya encontramos entonces la amplitud de la clase. El 14. ¿Cómo se construyen los intervalos? Observen, el primer intervalo inicia con el dato menor, que sería 1000. Aquí lo podemos ver. Mi primer intervalo empieza en 1000. A ese dato les voy a sumar la amplitud del intervalo o la anchura de la clase, que me dio como resultado 12.286. Entonces, 1000 más 12.286 me da como resultado 13.286, que es este de acá. Y de esta forma me queda el primer intervalo. El siguiente intervalo me dice en la teoría que voy a iniciar con el dato anterior. Entonces, si me quedé en 13.286, el segundo intervalo lo inicio con 13.286 y a este les voy a sumar la amplitud de la clase, que sigue siendo 12.286. Por lo tanto, me daría como resultado 25.572. Y repito, mi siguiente intervalo va a comenzar también con este dato, 25.572 más 12.286 me da 37.858. El siguiente intervalo lo comienzo con ese mismo dato, más 12.286 me da 50.144, y de este modo seguiría continuando hasta llegar al último de los datos. Y así es como se calculan los intervalos. En el paso 5, es la obtención de la marca de clase. Recordemos que la marca de clase es límite superior más límite superior entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que para el primer intervalo, ¿cómo lo obtendremos? 1000 más 13.286 entre 2 me da como resultado 7.143. Esa sería la marca de clase para el primer intervalo. Límite inferior más el límite superior entre 2. Ok, chicos, vayamos entonces a poner esto en práctica a modo de resolver la tabla para reafirmar el conocimiento. Me desplazo a Excel. Observen, ya aquí en Excel tengo los mismos 60 datos, pero están desordenados. Necesito ordenarlos. Aquí tengo los pasos a un lado. Me dice que el paso 1, ordenar los datos. Vamos a hacerlo. Agarro la primera columna, control C, la pego acá abajo. Agarro la segunda columna, lo selecciono, control C, control B. La tercera columna, control C. Me desplazo y control V, lo vuelvo a pegar. La siguiente columna, control C, control B. La siguiente columna, control C y control V para pegar. La siguiente, control C, control B, control C, control B, control C, control B, control C, control B y finalmente control C, control D. Ok, el paso 1 dice ordenar los datos. Si observamos, están desordenados. Los voy a seleccionar, por eso es que los acomodé todo en una sola fila para poder ordenarlos. Selecciono los 60 datos y en Excel, en la ficha inicio, al final hay algo que se llama ordenar y filtrar. Voy a dar clic y le voy a decir ordenar de menor a mayor. Ampliar la selección, le voy a decir que continuar con la selección actual, por eso seleccioné todos los datos que necesitaba ordenar y voy a dar clic en ordenar.
Y de este modo se ordenan mis datos. El menor es 1000 y el mayor debe de ser 87,000. Ya los datos los tengo ordenados. ¿Por qué los ordené? Porque me va a ser más fácil hacer el conteo y me va a resultar más fácil saber quién es el menor y quién es el mayor en vez de estar buscando de forma desordenada. Correcto, el paso 1 ya lo resolvimos. Ordenamos los datos. Muy bien. Vamos al paso 2. Calcular el valor de K. Recordemos la fórmula. ¿Quién es K? La fórmula me dice que K va a ser 1 más... Vamos a vernos acá en el Excel. El valor de K. 1 más 3.322. 1 más 3.322 por el logaritmo a base 10 del total de mis datos, que son 60. Así lo calculo con esta fórmula en Excel. También lo podrían hacer ustedes en su calculadora. 1 más 3.322 por el logaritmo a base 10 del número 60. Doy Enter. Me da como resultado 6.9. Tengo que redondear. ¿A cuál redondeo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? No, pues está más cerca el 7. Redondeo hacia arriba. Me queda como resultado 7. Esto significa que el valor de K es 7. Vamos a calcular el valor de R. R me dice que es el dato mayor menos el menor. ¿Ok? Es igual. ¿Quién es mi dato mayor? Lo consulto en mi tabla. Mi dato mayor es 87,000 menos 1000. Ok, vamos a realizar esa resta. 87,000 menos 1000 me da como resultado 86,000. Aquí ya no hay necesario redondear, nos dio el número exacto, es 86,000. Ahora vamos a encontrar como tercer paso la amplitud de la clase. Vamos a ver cómo se calcula la amplitud. Ahí está, 86,000 menos 1000 nos dio 86,000, dato mayor menos dato menor, que fue R. Ahora la amplitud de la clase dice que es R entre K. R entre K. Entonces voy a decir que esto va a ser igual a R. ¿Quién es R? Los 86,000. En este modo lo voy a escribir para modo didáctico. 86,000 entre K. ¿Quién es K? El total de intervalos, que sería el número 7. Coloco el número 7 y voy a dar Enter. 86,000 entre 7 me da 12,285.7. ¿Hacia cuál redondeo? Pues hasta el siguiente. Entonces quedaría 12,286. El punto 71 en decimal lo redondeo y pasaría a 12,286. Ese es el valor de la amplitud de mi clase. Ok. Vamos a ver qué siguiente paso me pide. El paso 4 me pide construcción de los intervalos. Ok. Bueno, ya tengo mis cálculos. El valor de K, el valor de R, el valor de la amplitud de la clase. Vamos entonces. ¿Cuántos intervalos voy a tener? 7. Empiezo. Número de intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Vamos a empezar con el primer intervalo. Dice que el primer intervalo lo debo de iniciar con el valor más pequeño de todos mis datos. En este caso fue 1000. Entonces, intervalo 1 es el valor de 1000. ¿Cómo encuentro el límite superior? Límite inferior 1000, el límite superior. Me dice que el límite superior es igual al intervalo inferior más la amplitud de la clase. ¿Y cuánto vale la amplitud de la clase? Hace 12,286. Lo selecciono, doy Enter. Y mi primer intervalo se construye de 1000 a 13,286.
Me dice la teoría que el siguiente intervalo lo voy a comenzar con el límite superior del anterior. O sea que el intervalo número 2 lo empiezo con 13.286. ¿Cómo calculo el límite superior? Va a ser igual a 13.286 más la amplitud de la clase, 12.286. Doy enter y me da 25.572. Comienzo el siguiente con ese valor. Ahora quiero calcular el siguiente intervalo. Va a ser igual a 25.552 más mi amplitud de la clase. Doy enter y voy a repetir este paso hasta tener mi total de intervalos llenitos. Ok, va a ser igual a este más la amplitud de la clase. Enter. El siguiente va a empezar con esa cantidad. ¿Cómo calculo el límite superior? El límite inferior más la amplitud de la clase. Doy enter. Voy a empezar el siguiente intervalo con esa cantidad. Calculo el siguiente. Va a ser igual al límite inferior más la amplitud de la clase. Calculo el intervalo 7, 74.716. Ahora ese intervalo superior va a ser igual a este intervalo más la amplitud de la clase, que me da 87.002. Ok, observen que tengo límite inferior en 1000 y mi límite superior está muy cerquitita de mi límite máximo que tuve de mis datos. Se pasa por un poquito, eso realmente no importa. Muchas veces nos puede dar cerrado y muchas veces nos vamos a pasar. Lo importante es que nuestros datos van a poder entrar entre esos intervalos. Perfecto, chicos. Y a partir de aquí ya podemos resolver de forma normal. ¿Quién es la frecuencia? La cantidad de datos que se repite. Ojo, mucha atención. Siempre que encontremos un dato, por ejemplo, 13.286, suponiendo que tenemos un dato que coincide con otro límite superior, maestros, ¿dónde lo agrego? ¿Lo agrego en el primer intervalo o en el segundo intervalo? Buena pregunta. En nuestro caso vamos a trabajar con intervalos semicerrados. ¿Qué quiere decir semicerrado? Que cada vez que yo encuentre un dato que coincida con mi límite superior, no lo voy a tomar en cuenta en ese intervalo, sino lo voy a tomar en cuenta en el siguiente intervalo. Así es. Por ejemplo, si aquí tengo dos datos y de pronto me encuentro 13.286, si lo sumo, aquí sería 3. Pero como estamos trabajando semicerrados, voy a dejar 2. Y el siguiente dato, 13.286, lo voy a tomar en cuenta, pero en este intervalo. A eso se le conoce como intervalo semicerrado. Recuerden, siempre que sea el límite superior, se toma en cuenta para el siguiente intervalo. Ojo con eso, intervalo semicerrado. Vayamos entonces a sacar la frecuencia acumulada. ¿Cuántos datos tengo entre 1000 y 13.286? ¿Cuántos datos se repiten? Puedo ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 llega hasta 13.200. Vamos a ver. Sí. 41 datos. Tengo 41 datos entre 1000 y 13.286. Vamos a consultarlo acá a ver si es cierto. Y si exactamente coincide, tengo 41 datos. Perfecto. Nos quedamos en 13.200.
13.200. Muy bien, hasta aquí ya nos hemos quedado. Ahí lo pinté de rojo. Ahora, ¿cuántos datos tengo a partir de 13.286 y hasta 25.572? Vamos a seguir con el conteo, por eso es importante que ordenáramos. Empiezo en el siguiente de rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta el 24.000 lo voy a pintar de rojo porque el siguiente dato es 31 y me paso del límite superior. Quiere decir que aquí tengo 9 datos. ¿Cuántos datos tengo entre 25.572 y 37.858? Tengo que seguir contando. Perdón, me quedé acá. Perdón, debe de llegar hasta 37.858. 37.000. 1, 2, 3. 3 datos. Tengo 3 datos porque el siguiente es 45.000 y me paso. Tengo 3. ¿Cuántos datos tengo en 37.858 y 50.144? Tengo que seguir contando. Tengo 1, 2, 3, 4 hasta 52.000. Vamos a ver. Y el 52.000 no entra. Entonces sería uno antes. Sería hasta 47.000. Tengo 1, 2, 3 datos. 3 datos, chicos. ¿Cuántos datos tengo entre 50.144 y 62.430? Vamos a ver. 1, 2. 2 datos. Tengo 2 datos. De 62.000 a 74.000. Voy a tener un solo dato. Y finalmente de 74.000 a 87.002 voy a tener un solo dato. Muy bien, por eso es importante, chicos, mantener ordenados los datos porque lo puedo calcular muy fácil. Vamos a comparar con la tablita a ver si es cierto. Si coinciden, vamos a ver. 41, 9, 3, 3, 2, 1 y 1. Y observen que mi total de datos son 60. ¿Cómo calculo la frecuencia acumulada? Ya lo saben, 41. La siguiente sería 41 más 9. Este dato más el de acá me da 50. El siguiente sería este dato más el 3. 50 más 3 me daría 53. Esto va a ser igual a este dato más el siguiente. Me da 56. Esto va a ser igual al 56 más el siguiente. Sería 58. Esto va a ser igual a 58 más el siguiente. Me daría 59. Y esto va a ser igual a 59 más el siguiente. Me daría 60. Y observo que mi suma de frecuencias absolutas es igual al último dato de la frecuencia acumulada. Quiere decir que lo hice correcto. ¿Cómo calculo FDR? Es una división. Esto va a ser igual a la frecuencia entre el total de los datos, que en este caso es 60. Doy enter y la obtengo la primera. Esto es igual a la frecuencia entre el total de los datos, me da 0.15. Esto es igual a la frecuencia entre el total de los datos, me da ese resultado. Continúo, esto es igual entre el total de los datos, esto es igual entre el total de los datos, esto va a ser igual a la frecuencia entre el total de los datos, y finalmente esto va a ser igual entre el total de los datos.
Observen que me da como resultado 1. ¿Por qué? Porque Excel me calcula todos los decimales. Quiere decir que si hubiese trabajado 2 decimales me iba a dar un aproximado, pero como Excel los calcula la mayoría, casi todos, me da exactamente el resultado de 1. ¿Qué tengo que hacer con la frecuencia acumulada? Los mismos pasos que hacíamos en el anterior. Empiezo con el primero de la relativa. El siguiente va a ser la frecuencia relativa más la siguiente. La siguiente sería la anterior más la siguiente. La siguiente sería la anterior más la siguiente. Y continúo. Entonces igual la anterior más la siguiente. La anterior más la siguiente. Esto va a ser igual a la anterior más la siguiente. Y veo que si me coinciden los datos, quiere decir que lo hice bien. 1 y 1. Finalmente voy a calcular la marca de clase. La marca de clase me dice que es la suma del límite inferior más el límite superior entre 2. Entonces, abro paréntesis, límite inferior más el límite superior entre 2. Doy enter y obtengo la primera marca de clase. Ahora voy a la del segundo intervalo. Voy a calcular la marca de clase del segundo intervalo. Abro paréntesis, límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, entre 2. Me da el resultado. El tercer intervalo, límite inferior más límite superior entre 2. Esto va a ser igual, abro paréntesis, límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, entre 2. Ya casi estamos finalizando. Esto va a ser igual, límite inferior, abro paréntesis, perdón, límite inferior más límite superior entre 2. Y vamos al último dato. Esto va a ser igual, abro paréntesis, límite inferior más el límite superior entre 2. Y doy enter. Y listo, chicos. De este modo ya tengo construida mi tabla de distribución de frecuencias. Vamos a ver si coincide con la que tengo acá. 7.143, 19.429, 31.715, 44.001, 56.286, 68.000, perdón, 573. Me faltó el último, que me debe dar 80.859. Vamos a hacerla. Esto va a ser igual, abro paréntesis, límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, entre 2. Y doy enter. 80.859. 80.859 es correcto. Y ahí tengo construida mi tabla de distribución de frecuencia. Todo lo que estaba en la teoría lo acabamos de llevar a la práctica. ¿Cómo lo hicimos? Siguiendo los pasos que aquí me marca, respetando lo que me decían las operaciones, ordenamos los datos y en base a ello empezamos a construir nuestra tabla. Ya a futuro esta tabla la vamos a agarrar para sacar gráficos. Es un ejercicio, practícalo, aprende de dónde salieron los números, y hazlo un par de veces hasta que lo comprendas totalmente. Toma tus apuntes de la diapositiva, pausa el video, ve anotando, ve siguiendo los pasos, cómo se calcularon, velo haciendo poco a poco hasta que lo comprendas. Apóyate de una calculadora y si tienes computadora, trabájalo en Excel. Muy bien, sería todo de mi parte y nos veríamos hasta la próxima sesión. Y por favor, practique el ejercicio.